el lago Titicaca. Ahí les dejo con mi amiga María. Ok, buenas noches. Eh, para iniciar vamos a iniciar con la ubicación y área del lago Titicaca. Su ubicación geográfica, como podemos ver, corresponde entre las siguientes coordenadas geográficas. Latitud 15 grados 16 minutos 21 segundos al sur. Longitud 70 grados 02 minutos 10 segundos al norte. El lago Titicaca se encuentra ubicado en el altiplano andino, en los Andes centrales, a una altitud promedio de 3.812 sobre el nivel del mar, en una zona compartida por Perú y Bolivia. Se distingue por las grandes dimensiones que posee, una superficie aproximada de 8.490 kilómetros al cuadrado y una profundidad de 280 metros. Su área es de 8.237 kilómetros al cuadrado. La Reserva Nacional del Titicaca es una reserva natural del Perú, creada el 31 de octubre de 1978, con la finalidad de conservar los recursos naturales del lago Titicaca. Está ubicado en la bioregión denominada Puna y Altas de los Andes, en las provincias de Puno y Huancané. Siguiente. Características. Se destaca por las presencias de, de aves acuáticas que a menudo se zambullen en busca de alimento. Eh, Su nombre común de algunos de sus miembros de estas aves son de zambullidor. Además, son incapaces de caminar en tierra firme. Se encuentran construyendo nidos flotantes. Esta, a su vez, provocando vulnerabilidad a los cambios bruscos en el clima a su medio. Su distribución en el lago Titicaca se encuentra afectada negativamente por diversos factores antropogénicos, encontrándose estos en estados de vulnerabilidad. Sobre el lago se puede observar áreas de color marrón oscuro, próximas a las orillas. Estas corresponden a islas flotantes artificiales, construidas con totora, planta acuática que crece en la superficie del lago por los suros, quienes los habitan desde tiempos ancestrales. Cada isla alberga entre 3 y 10 familias. La temperatura promedio anual del lago es de 13 grados centígrados, en tanto que el clima en la región del lago es naturaleza extrema con grandes variaciones de temperatura que se acentúan en función a la lejanía del lago y aumenta de altura. En verano son frecuentes las tormentas sobre el lago y la zona. En 1978 fue creada la Reserva del Lago Titicaca con la finalidad de conservar su flora y fauna silvestre, así como la belleza de sus paisajes. En esta reserva han sido hallados 60 variedades de aves, 14 especies de peces originarios del lago y 18 especies de anfibios, entre los cuales se encuentran la rana gigante del Titicaca, que puede llegar a pesar hasta 3 kilogramos. Entre sus principales afluentes se destacan los ríos Ramis, Ilave, Coata, Huancané y Suches. Una de sus características es el caudal irregular marcando por las lluvias
estacionales entre diciembre y marzo y las ausencias de lluvia entre junio y noviembre, que disminuyen notablemente su caudal. Estas lluvias generan inundaciones en, en desembocaduras de los ríos y son más notables en los ríos Ramis y Lave. Además, los afluentes del Titicaca se destacan por la ausencia de turbulencia, el carácter meandrico debido a la baja pendiente y por mantener fauna lluvial consistente en peces y reptiles, así como aves buceadoras que viven en la fauna del río. La importancia. El lago Titicaca moderna el clima en su zona, absorbe la energía del día y la irradia en la noche. Por el ende del clima no es tan frío en los alrededores del lago, a pesar de que estén a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Todo viajero que llega a las orillas del lago Titicaca puede observar fácilmente una modificación importante de la agricultura. A medida que uno se aproxima al lago, de más densidad de la población aumenta considerablemente, a menudo superior a 100 habitantes por kilómetros cuadrados contra 30 algunos kilómetros antes. Los cultivos tienen un fuerte crecimiento y una precocidad de 2 a 3 meses con relación al resto del altiplano. Además, los rebaños bovinos poseen generalmente en las aguas pocas profundas del lago o reciben en las orillas su forraje de plantas acuáticas. Esta influencia tan visible del lago Titicaca en la agricultura condujo los autores de la primera ley de imposición agraria en Bolivia a dividir todo el altiplano en una zona bajo influencia lacustre y otra zona fuera de la influencia lacustre. Es fácil comprobar la existencia de dos agriculturas diferentes, pero sus causas y la zonación han sido poco estudiadas. El contexto agroecológico es muy favorable en los contornos del lago y aún más allá si consideras las cualidades físicas y tróficas de los depósitos sedimentarios lacustres. Ya. Además, en esta zona podemos encontrar el 49% de las alpacas, el 32% de bovinos, el 29% de llamas y el 10% de vacunos en todo el Perú. Les voy a pasar a mi compañero Sebastián. Buenas noches con todos. Yo les voy a exponer sobre factores ambientales bióticos. Es una especie que tiene vida y contribuye con la interacción del lago como flora. Se caracteriza por tener varias especies de plantas acuáticas como el totora y el ichu. Fauna la constituyen las aves como el zambullidor endémico o queñola, la choca, el tiquicho, las parihuanas o flamencos y los pates silvestres. Flora del lago Titicaca. El fenouil hilachu es una especie de planta acuática nativa de humedales del sur de Sudamérica. Es empleada como planta de acuario. Catail
En el lago Titicaca se acostumbraba a construir las casas sobre balsas de hojas de esta especie y se tejían esteras para el servicio de gobernadores y caciques. Según la leyenda de Manco Cápac, también se confeccionaban con ella orej- orejeras como adorno personal. El lemna. La lemna en estado fresco ha sido utilizada con éxito para sustituir hasta en un 50% la cantidad de proteína procedente de los alimentos convencionales, como la harina de pescado y la harina de soya, que son empleados en la formulación de alimentos para peces. Fauna del lago Titicaca. El zambullidor del Titicaca es una especie de ave que habita en los altiplanos de Perú y Bolivia. La principal población se encuentra en el lago Titicaca. La rana gigante del Titicaca. Actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción debido al cambio climático, la contaminación de su hábitat y la captura masiva para el consumo humano. Y por último, el flamenco andino. El flamenco andino está en peligro de extinción. Las alteraciones que está viviendo su hábitat por el cambio climático están afectando la existencia de la especie. Los factores ambientales abióticos. Sus factores abióticos son los siguientes. El clima en el lago Titicaca. El clima es frío y semiseco. La hidrología se encuentra influenciado por los factores de intensidad luminosa allá, temperaturas bajas y aire seco. Los vientos de superficie son principalmente el resultado de los patrones locales de relieve. Los suelos del lago Titicaca. Es posible encontrar 7 de las 8 clases de suelos en función de las pendientes del terreno y otros factores. Entre causas y consecuencias del impacto ambiental en el lago Titicaca. Causas. Muchas de las causas que originan la contaminación en esta maravilla del Perú es la basura, aguas residuales y desechos químicos, los cuales provienen mayormente de los campamentos mineros. La minería convirtió el agua dulce de los ríos en fuentes de aguas ácidas, provocando la desaparición de diferentes especies de fauna y flora, y ha afectado a la población expuesta a 16 metales tóxicos. A continuación les paso con mi compañero Eric. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Yo les hablaré sobre las consecuencias. Una de las consecuencias es que debido a la fuerte contaminación, los niños de la zona están enfermando y muriendo por los químicos que presenta el lago. Extinción de peces. El lago, lo cual con el tiempo puede llegar a extinguir las demás especies que viven en el lago Titicaca. Se encontraron especies con mercurio, zinc, cobre, los cuales superan los niveles de consumo humano, por lo cual podrían ocasionar enfermedades como anemia, problemas intestinales, porrosis y problemas mentales. Cadena alimenticia. Productos. Las plantas del lago Titicaca, conocida como flora, se caracteriza por tener varias especies de vegetación acuáticas. Por ejemplo, totora, una planta que previene el vacío y detiene disentería. Consumidores de primer orden. Los insectos, otra categoría dentro de la cadena alimenticia del lago Titicaca que es abundante y diversa. Su función es primordial. Por ejemplo, los hemípteros son pequeños corixidae. Consumidores de segundo orden. Los herbívoros se denominan así los animales de pequeña parte que se alimentan de plantas o insectos, por ejemplo, los patos silvestres. Consumidores de tercer orden. Los animales carnívoros.
En este grupo están animales que se alimentan de los más pequeños, porque su organismo está diseñado para comer carnes, por ejemplo, el zorro andino.